Bien. Buenas noches, queridos alumnos. Me presento. Mi nombre es Rosa Ampuero. Soy docente en ENAC ya hace aproximadamente 5 años. Esta asignatura la he dado prácticamente desde que empecé en ENAC. El año pasado me salté, no la tomé el año pasado, pero sí este año la vuelvo a tomar. ¿Ya? En la medida que yo pueda, ¿cierto? Voy a ir desactivando los sonidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no nos acoplamos y en definitiva no nos escuchamos. Ok. Como les contaba, entonces, soy de profesión ingeniero en recursos humanos. Primero fui técnico, ¿cierto? Igual que como todos van a ser ustedes. Primero estudié técnico en recursos humanos, ¿cierto? Y posteriormente estudié la ingeniería en recursos humanos. Así que yo también soy técnico y estudié y trabajé, ¿cierto? Trabajaba y estudiaba igual que ustedes. Así es que, por lo tanto, tengo plena certeza, ¿cierto?, de que esto se puede hacer. Ahora, indudablemente que esta modalidad virtual, ¿cierto?, es un poquito más complicada en términos de que es algo desconocido, tanto para ustedes como para nosotros, ¿cierto? Porque esto ha sido un poco caótico para todo el mundo, ¿cierto? Todo el mundo conectado, que todo el mundo se ve por las pantallas, los carretes son por Facebook, por Zoom, ¿cierto? Nos juntamos en la familia también. Felizmente ya ahora ya estamos un poquito más liberados, esperando, ¿cierto?, que la fiesta del 18 de septiembre no haya producido más contagios y nos metan a todos para dentro de vuelta. Así que esperemos ahí tranquilos, ¿cierto?, qué es lo que va a pasar. Espero que no. Bien, ¿qué vamos a ver, cierto, en esta asignatura? Que es una asignatura que obviamente es algo que está dentro de mi ámbito profesional, ¿cierto? Y habla de los riesgos laborales o la prevención de riesgos laborales y lo que significa la legislación laboral en Chile, ¿cierto? Entonces, ustedes probablemente se pueden hacer la pregunta legítima de decir, ¿qué tiene que ver esto, ¿cierto?, con lo que yo hago? O sea, yo estudio alimentación y dietética, lo mío son los platos, ¿cierto? Lo mío es la comida, o lo mío, no sé, es el control de la dieta de las personas, no tengo idea. Entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo, ¿cierto? Bueno, yo les tengo una gran noticia, ¿cierto? Que esto les va a servir enormemente por dos razones. La primera razón, ¿cierto?, es cultura general. Es la primera gran razón, digo yo. Porque aquí vamos a ver varias cosas, innumerables cosas, que lo más probable es que la gran mayoría de las personas no lo sepan. Sobre todo hablando de la legislación laboral, ¿cierto? Hay muchas cosas que nosotros como trabajadores desconocemos, ¿cierto? Y de pronto nos hacemos preguntas que a lo mejor no son tan difíciles de responder, pero al no saber, ¿cierto?, nos complicamos. Y la segunda es porque ustedes, ¿cierto?, en algún minuto dado, ustedes van a trabajar lo más probable, a lo mejor en una cocina, o a lo mejor, no sé, en un consultorio, ¿cierto? Toda la amplia gama, digamos, de lugares donde se pueden desempeñar. Y podría ser, ¿cierto?, y que es una cuestión muy cierta, que tengan personal a cargo, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene personal a cargo, hay un montón de conocimientos que tiene que saber, ¿cierto? Si un trabajador se acerca a ti y te muestra el contrato y te dice, oiga, mire, tengo esto, ¿estará bien este contrato? Entonces yo tengo que saber si está bien el contrato, ¿cierto? O ustedes mismos, si les entregan una liquidación de sueldo, tienen que saber si la liquidación de sueldo está bien calculada, por ejemplo, o tiene, ¿cierto?, los conceptos que debe tener. A lo mejor no los vamos a atacar así como en profundidad. La verdad es que lo vamos a ver lo básico, pero lo necesario para que ustedes puedan desempeñarse bien. Eso sí se los garantizo. Y para poder comenzar, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, en primera instancia, les voy a compartir la pantalla para que veamos esto del primer módulo, que es lo que estamos viendo ahora. Denme un minuto, voy a compartir pantalla, me tienen que tener un poquito de paciencia porque yo soy súper primeriza en esta cuestión.
entonces no siempre me resulta todo a la primera. Ahí, ven, ya. ¿Ven, chiquillos? ¿Ven la pantalla? ¿Alguien que me haga alguna seña? La Fernanda la tengo en pantalla, Fernanda Arenas. Fernanda, ¿estás ahí? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ya, chicos, ¿qué vamos a ver en este módulo entonces? El primer módulo es reconocer los conceptos y derechos fundamentales que forman parte de toda relación contractual. Eso es lo que vamos a ver, ¿cierto? En general. Recuerden que cada módulo tiene 2 conexiones y estas son clases online, ¿ya? No son conexiones de retroalimentación, ni de consultas de preguntas de algo que ustedes ya vieron, no. Estas son clases online, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tienen que estar, ¿cierto?, súper atentos y tomar la importancia que tiene, ¿cierto? Es como que ustedes van a ENAC a clases. Así es esto. Perfecto, entonces el primer módulo dice que vamos a tener 2 videoconferencias, ¿cierto? Dice que vamos a tener una tarea por cada módulo, en este caso, elaborar un mapa conceptual, ¿cierto? Con las definiciones de la normativa. ¿Qué normativa? Es con respecto a los derechos fundamentales. Vamos a elaborar, ¿cierto?, fichas y derechos de deberes previsionales de los trabajadores. Hay un cuestionario, cada uno de los cuestionarios tiene tienen 5 preguntas, todos los módulos tienen un cuestionario. Y son solo 5 preguntas y tienen 20 minutos para que ustedes lo puedan responder. Ahora, es importante que sepan que tienen solamente un intento. Es decir, no pueden entrar a mirar lo que hay, volver a salir y lo hago después. En el momento que entran, lo tienen que responder porque después ya no hay caso, ¿ya? Por supuesto tienen varias actividades autoinstructivas, como son los PDF, como son los videos, todos los PPT, ¿cierto?, etcétera. Y por último, una tarea sumativa al 25%, y es una tarea sumativa por cada módulo. Los criterios de evaluación, ¿cierto? ¿Qué es lo que se va a evaluar efectivamente? Reconocer los derechos fundamentales consagrados en la normativa chilena, describir los elementos centrales de una relación contractual, como son, por ejemplo, en el contrato de trabajo, la jornada laboral, remuneraciones y descuentos previsionales, que es todo lo que vamos a ver en este módulo. Los recursos de aprendizaje ustedes ya los tienen y los pueden visualizar, ¿cierto? De hecho, si alguno ya se metió a mirar la página, o el aula, perdón, ya puede visualizar todo lo que contiene. Ahora, ¿qué es lo que no pueden visualizar? Obviamente es la tarea sumativa, ¿cierto? Esa tarea sumativa está en el aula, pero ustedes no la ven, ¿ya? Y después de la segunda conexión, es decir, mañana, luego de que terminemos la clase de mañana, eso queda visible para que ustedes puedan trabajar en ella y van a tener tiempo hasta el día sábado para dejarlas. Las tareas sumativas por lo regular son en equipo de trabajo, ¿ya? Los equipos de trabajo se ordenan ustedes. Yo no puedo decidir quién es con quién, porque no los conozco, y para mi gusto, digamos, los equipos de trabajo siempre tienen que ser con personas afines, ¿cierto? Con quien yo tenga buena relación, porque si no, la cosa como que no funciona mucho, ¿verdad? Entonces, ustedes deciden con quién, máximo 4 personas, eso sí, máximo, mínimo 3, porque 2 es nada, y ya sería mucho el trabajo para 2, ¿cierto? Entre 3 y 4 es suficiente, ¿ya? Si hay algún caso muy especial, mediante la delegada, ¿cierto?, me pueden indicar, y ahí podemos decidir. Yo soy bien flexible en muchos casos y en muchas ocasiones, siempre y cuando yo vea, ¿cierto?, que el alumno está respondiendo, que asiste a clase, que deja su tarea formativa, que responde su cuestionario, ¿cierto? Muchas veces me preguntan, ¿la tarea formativa tiene nota? No, chiquillos, las tareas formativas no tienen nota, pero en verdad la tarea formativa es como la palabra lo dice, es esa la importancia que tiene.
es para que ustedes puedan, ¿cierto?, entender y llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. Esa es la importancia que tiene. Entonces, si algún alumno al final de la asignatura me dice, oiga, profe, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué, y todos los es que, lo primero que yo voy a revisar si efectivamente tiene todas sus formativas hechas, tiene todos sus cuestionarios contestados, ¿cierto? Y además tuvo una conexión regular. ¿Ya? Así que es como casi la asistencia, una cosa así. Pero yo entiendo, ¿cierto?, que los que están estudiando a esta hora, que son vespertinos, son personas adultas, que estamos trabajando con personas adultas, ¿cierto? No somos niños. Bien, vamos a empezar entonces con el primer PPT hoy día. La forma de trabajar es que la tarea formativa la hagamos en clase, ¿ya? Entonces, siempre es mejor que ustedes se conecten mediante el computador. ¿Por qué? Porque las tareas se hacen en pequeños equipos, el sistema los agrupa, ¿cierto? Y siempre al final de la clase tenemos que compartir los trabajos y el que comparte, el equipo que comparte, lo tiene que tener en un computador para que lo pueda compartir. De lo contrario, se torna bastante más difícil si es que lo hacen en el cuaderno o si es que están en el celular. Ahí el tema se transforma en casi locura. Entonces siempre es mejor que estén en el computador. Ahora, indudablemente que yo sé que no todos pueden, ¿cierto? Y en esos casos veremos cómo nos vamos acomodando. La idea es ir trabajando los temas directamente acá. Y porque además el hecho que se estén conectando y hagamos el trabajo formativo conectados es una pega menos para ustedes, ¿cierto? Y una vez que terminen de hacer el trabajo, ese trabajo lo comparten en el equipo que trabajaron y lo suben inmediatamente al aula. Entonces lo tienen listo. Los que no se conectan, definitivamente lo van a tener que hacer solitos. ¿Ya? Bien, vamos a empezar entonces. Voy a conectar la pantalla porque vamos a ver un tema que es bien interesante. Chuta. Ay, ¿ven que no me resulta esta cosa? Si todavía me cuesta. Qué atroz. Todavía me cuesta. Aquí estamos. Me volví a salir la otra cosa. Ahí sí. No, parece que no. Parece que no. Ahora sí. Ahora sí, ¿me ven? ¿Ven el PPT, verdad? Tengo la Sí, Fernanda. profe. Bien, gracias. Ya. PCB. ¿Qué vamos a ver hoy día? Principalmente lo que vamos a ver son los derechos fundamentales, ¿cierto? ¿Qué son los derechos fundamentales? Dirán ustedes, ¿de qué se trata esto? Bueno, los derechos fundamentales, ¿cierto? Son los derechos que por ley tenemos todos los ciudadanos de este país. Y vamos a tocar un tema que está súper en boga, ¿cierto? Y que tiene que ver con la famosa y nunca bien ponderada Constitución de Chile, ¿cierto? En un par de semanas vamos a tener un evento inédito y único en nuestro país, ¿cierto? En relación a decidir, ¿cierto?, si es que queremos o no queremos cambiar esta constitución, ¿cierto? Y que se traduce en apruebo o rechazo. Esta constitución tiene obviamente en varias de sus partes, ¿cierto?, muchas situaciones que no son todo lo que los ciudadanos de este país quisieran, ¿cierto? Que sus derechos fundamentales, efectivamente, no todos están cubiertos. Toda vez que pensamos que el Estado, ¿cierto?, es el que debiera ser garante de muchas cosas que debiéramos tener. Y podríamos enumerar, por ejemplo, no sé, la salud, ¿cierto? La educación, los
los temas sociales, ¿cierto? Como por ejemplo la previsión, etcétera. Una buena pensión también. Por supuesto, una buena pensión, indudable. Entonces hay muchas situaciones, ¿cierto? Que uno dice, chuta, pero parece que el Estado no es tan garante de esto, ¿no es verdad? Y ahí cuando uno dice, ahora, siempre que uno quiere opinar o quiere decidir, ¿cierto? Por algo, más que opinar, decidir, tiene que saber de qué es lo que está hablando, ¿cierto? Entonces yo los invito, porque lo que vamos a hacer hoy día es un paneo así como súper general, los invito si tienen la posibilidad de hojear un poquito la Constitución, ¿ya? Eh, Porque indudablemente ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, qué es lo que hablan estos señores en la televisión, que de pronto uno no tiene tanto conocimiento y que no sabe mucho. Uno habla, ¿cierto?, desde su propia experiencia. Como dijo la compañera ahí, las mejores pensiones, ¿cierto? Seguramente ella tiene alguna experiencia o algún caso conocido cercano en la cual dice, claro, efectivamente esto no corresponde, ¿no es verdad? Una persona que ha trabajado toda la vida y que no tenga dinero para sustentarse, que eso debiera ser garantizado. Ahora, alguien te podría decir, no, pues si el Estado sí garantiza, ¿cierto? Porque, por ejemplo, las pensiones, hay tres tipos de pensiones, la de vejez, ¿cierto? La de sobrevivencia y la pensión normal, digamos, que cualquier persona tiene. Entonces sí, si uno dice, ¿existe? Sí, existe. La pregunta es si es suficiente, ¿no es verdad? Si es suficiente en este país que tenemos un sistema neoliberal, es decir, que todo tiene valor, que todo está mercantilizado, es decir, la salud tiene un valor, la educación tiene valor, el comprarse una casa tiene un gran valor, ¿cierto? Que la gran mayoría cuesta mucho para poder lograr eso. Y quienes lo logran, ¿cierto? Lo más probable es que paguen toda la vida la casa y seguramente van a seguir pagando sus nietos. O sea, así de, muchas veces, así de caótico es. Entonces, esta constitución, ¿cierto? Que es la que estamos mencionando y que podemos encontrar que tiene muchas falencias, es la que vamos a revisar ahora, pero la vamos a revisar en forma general. Bien, la Constitución de la República. Para poder empezar y poder entender, ¿cierto?, qué es esto de la Constitución, nos vamos a imaginar un triángulo, ¿cierto?, que en su punta de arriba, o la superior, ¿cierto?, está la Constitución. Es decir, entonces, es la ley madre, o es la ley más importante, ¿cierto?, que rige todas las que vienen. Si nos vamos más abajo, luego tenemos las leyes, luego tenemos los decretos, luego vienen los decretos supremos, las normativas y los ordinarios. De esa forma, ¿cierto?, se ordena en términos de jerarquía legal esto para saber dónde está ubicada la Constitución. El primer objetivo es comprender entonces fundamentos y principios que establece la Constitución Política de Chile. Entonces, ¿qué es la Constitución, cierto? Podríamos decir entonces que en términos generales la Constitución es una ley, ¿cierto? Ley madre o ley primera, que habla, ¿cierto?, con respecto a cómo nos ordenamos. Esto es lo que nos dice ya, cómo vamos a hacer esto, ¿cierto? Cómo se va a ordenar, cómo se van a ordenar las personas que gobiernan, cómo van a ser las instituciones, etc. ¿Qué dice la ley? La letra es una ley norma jurídica general llamada Ley Fundamental del Estado destinada a regular los aspectos fundamentales de la vida política. Y aquí me quiero detener con la palabra política, ¿cierto? Porque política, uno regularmente las personas lo asocian a los partidos políticos, ¿sí? Pero no es así. La política es una forma de hacer, ¿ya? Por tanto, todo el mundo podría tener una política. Por ejemplo, mi abuela tenía la política, ¿cierto?, de que a la cocina solo entraban mujeres, ¿cierto? Y ella no pertenecía a ningún partido político.
Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer el clic y saber cuál es la diferencia. Política, uno puede hacer política siempre, pero no estamos hablando de la política partidista, ¿ya? Entonces, ahí es donde tenemos que hacer la diferencia. Esta carta fundamental determina la estructura política del Estado, su funcionamiento, los órganos de poder y sus atribuciones, las relaciones entre los órganos del Estado, los derechos y garantías de las personas. La Constitución actual fue promulgada en 1980 bajo la dictadura militar y ha sufrido varias modificaciones. Como leemos acá, entonces, ¿cierto? Fue una Constitución que fue promulgada. La verdad es que hay una palabra que está muy en boga, que no sé si ustedes la han escuchado, que es una constitución espuria, ¿sí? Espuria significa que es poco legítima. ¿Por qué? Porque fue creada por un par de personas, ¿cierto? Diseñada para favorecer a algunos, ¿cierto? De alguna manera, y que aquí, si bien es cierto, hubo una votación, ¿cierto? En esos años, si bien es cierto, hubo una votación, pero fue una votación totalmente manejada. O sea, de partida, por ejemplo, no había un padrón electoral, por tanto la gente no estaba inscrita, ¿sí? La gente que votó y que quería que esta constitución viera la luz, por decirlo de alguna manera, fue y votó en varias partes distintas, la misma persona, ¿ya? Porque no había forma de control en ese momento. Entonces, era en definitiva, esa votación era una forma de validar, ¿cierto?, que esto había sido votado. Pero claramente nadie, los que votaron o que fueron a votar, eran muy pocos los que efectivamente sabían por lo que estaban votando. ¿Y ha sufrido varias modificaciones? Sí, efectivamente ha sufrido varias modificaciones desde todos los gobiernos, desde el primer gobierno después de la dictadura que fue don Patricio Aylwin, ¿cierto? Pero esas modificaciones han sido, la verdad, que cosméticas y ninguna tan sustancial, ¿cierto? O que efectivamente, de alguna manera, los ciudadanos vean, ¿cierto? Que esto cambió, efectivamente cambió. No, fueron cuestiones bastante administrativas, por decirlo de alguna manera. La estructura, entonces, ¿qué es lo que ordena esto? La estructura y organización de la Constitución. ¿Cómo se ordena esta Constitución? En el primer capítulo habla, ¿cierto?, sobre las bases de la institucionalidad, ¿cierto? Contiene los principios sobre los que se organiza el Estado. Es decir, entonces, ¿cómo lo hace? ¿De dónde lo hace? ¿Y cuáles son los recursos que va a tener? Luego tenemos el capítulo de la nacionalidad y ciudadanía, que indica quiénes son los chilenos, ¿cierto? Cuáles son las características que tienen, y aquí habla también de las personas que son extranjeras. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un extranjero, por ejemplo, pueda nacionalizarse? Luego tenemos el capítulo 3, que es el derechos y deberes constitucionales, ¿cierto? Y se refiere a los derechos fundamentales humanos reconocidos en Chile. Y aquí está, obviamente, muy ligado con los derechos humanos. El capítulo 4 y 5, que habla del Congreso Nacional y Poder Judicial. Dice que establece los 3 poderes del Estado. O sea, desde ese minuto dijo que Chile tenía 3 poderes. Es decir, ¿cuáles son? El legislativo, ¿cierto?, que es todos los senadores y diputados. El ejecutivo, que es el gobierno. Y el judicial, ¿cierto?, que son los tribunales de justicia. Esos son los 3 poderes del Estado que indica la Constitución. El capítulo 8 y el capítulo 15 dice otros organismos del Estado y reforma constitucional. Entonces, detalla las funciones de diversos organismos del Estado y cómo se puede reformar la Constitución. ¿A qué se refiere con esto de organismos del Estado? Hay varios organismos, ¿cierto? Como por ejemplo, yo les podría mencionar uno, qué sé yo, Senama, ¿cierto? O el Sename, o el CERNAC,
¿cierto? Hay varias instituciones que son estatales, la Seremia de Salud, por ejemplo, los ministerios, esas cosas, a eso se refiere con organismos. Dentro de los mecanismos de reforma, que era lo que indicaba acá, no sé si se fijaron en la ficha anterior, dice y reforma constitucional. Es decir, entonces aquí indica de qué forma, ¿cierto?, podemos cambiar ciertas cosas de la Constitución. Porque hasta ahora, hasta este momento, ¿cierto?, hay muy pocas cosas que efectivamente se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque se exige quórum, ¿cierto? Esa palabra quórum tiene que ver con cantidad de votos, ¿cierto? Y en el artículo 127 de la Constitución habla precisamente de los quórum. Dice, los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser indicados por mensajes del presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional. El proyecto de reforma necesitará, para ser aprobado en cada Cámara, el voto conforme a las 3/5 partes de los diputados y senadores en el ejercicio si la reforma, dice, recayere sobre los capítulos 1, 3, 8, 11 y 12, o 2/3 partes de los diputados y senadores en ejercicio. El no previsto en este capítulo serán aplicables a la transmisión de los proyectos de reforma constitucional, las normas sobre formación de la ley, sabiendo respetar siempre los quórums señalados en el inciso anterior. Entonces, uno lee estos quórums y claramente, Leandro, uno lee estos quórums, ¿cierto? Y dice de qué se trata esto, porque uno como que no entiende nada. Bueno, yo les puedo decir que en términos numéricos esto es muy, muy alto. O sea, casi como que todo el mundo lo tiene que aprobar para que efectivamente pueda ser cambiado. Y es una Oiga, de las profe, razones por la cual... ¿Aló? profesora, ¿me escucha? Dígame. Sí, perfecto. Bueno, uno sabe ya que es mentira, pero una de las cosas que dice el rechazo es que no, que no es, que la hoja cero no conviene, hay que hacer reformas, puras mentiras nomás, po. O sea, mira, yo te invito a reflexionar en lo siguiente. Si el apruebo te está diciendo, ¿cierto?, que lo que queremos hacer es refundar, ¿cierto?, y tener una carta magna en la cual todos estemos incluidos, ¿cierto?, te está indicando una acción. Sin embargo, la gente del rechazo dice rechazar, pero no dice qué es lo que va a hacer, solo dice rechazar. Entonces, en el fondo, lo que ellos dicen es dejémoslo tal cual, porque a nadie yo he escuchado, ¿cierto?, decir, mira, vamos a rechazar, pero vamos a solucionar esto, por ejemplo. No hay posiciones en ese sentido, ¿ya? Ahora, espero, ¿cierto?, que al avanzar de las fichas, ¿cierto?, puedan ir un poco ustedes interiorizándose. Insisto en que esto es general, ¿ya? La Constitución es un libro que tiene varias hojas, ¿sí? No es solo esto. Esto es solamente lo inicial. Vamos a continuar entonces. Y bueno, para terminar, entonces, con la cantidad de votos que se requieren, indudablemente que en estos capítulos que son mencionados ahí, el 1, el 3, el 8, qué sé yo, son capítulos súper importantes con respecto a la ciudadanía. Entonces, precisamente son esos capítulos los que prácticamente no se pueden cambiar. Entonces, al no poderse cambiar, lo mejor es entonces, ok, hagamos una constitución nueva. Sigamos. Comprender los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. Vamos a avanzar. Estoy acá. Uno de los derechos consagrados, ¿cierto?, con respecto a la Constitución del Estado es precisamente los derechos humanos, ¿cierto? Es uno de los consagrados. Dice, Chile es un Estado de derecho porque garantiza el respeto y la protección de los derechos de las personas.
Entonces, lo más probable que ustedes hayan escuchado en televisión o en radio, en lo que sea, que la gente más entendida habla de eso. Dice, Chile es un Estado de Derecho, ¿cierto? Entonces uno queda pensando, dice, ¿qué será un Estado de Derecho? ¿Cierto? ¿O es solo una frase? Entonces, eso es, el derecho, el Estado de Derecho es el que garantiza el respeto y la protección a los derechos de las personas. Este Estado de Derecho está garantizado por la Constitución y por las leyes. Además, todos los habitantes de este país, incluidas las autoridades de gobierno, deben someterse a él. Tenemos una de las instituciones del Estado, ¿cierto? Entre ellas está precisamente que es el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, que por supuesto no se manda solo, ¿cierto? Porque están los derechos fundamentales de las personas consagrados en la ONU, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, por lo tanto, el Estado chileno debiera ser garante de esta situación. Y en muchas situaciones vemos que los derechos humanos, ¿cierto?, no siempre están garantizados, ¿no es verdad? Nos encontramos con situaciones, y este último tiempo, la verdad es que ha estado nuestro país tan revuelto como nunca en su historia, ¿cierto? Por lo menos conocida, ¿cierto? Porque desde hace 30 años que estamos bajo, digamos, las mismas reglas. Y este último tiempo, y hace ya se va a cumplir un año, en que todo el mundo dice Chile despertó, ¿cierto? Y nos empezamos a dar cuenta que la alegría no llegó, ¿cierto? Y que por otro lado, para poder tener algo, ¿cierto? Necesariamente me tengo que endeudar, que estamos viviendo bajo un sistema capitalista mercantilizado todo, todo es mercadería, ¿cierto? La educación es mercadería, la salud es mercadería, los derechos fundamentales de las personas es mercadería también, es decir, si no tienes para pagar, estás perdido, o sea, estás fuera de órbita, ¿cierto? Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta de qué es lo que estamos viviendo. Y yo digo en buena hora, porque esto empezó hace un par de años ya. Yo diría que desde el año 2006 en adelante empezamos a vivir una serie de protestas y cosas. Me gustaría saber, así, bien someramente, ¿cuántas de ustedes están estudiando con gratuidad ahora? ¿Cuántas? De las 17 que tengo, Yo, profe. de las 17 que tengo en pantalla, yo creo que por lo menos deben haber 10 Yo o también. 12, si es que no todas, ¿cierto? Yo, Yo profe. también, profesora, con 54 años. Qué bueno, te felicito, súper bien. No, Te sí, cuento que mi no, madre sacó su cuarto medio a los 70 años. Así Gracias. que tú puedes, de más. yo si no hubiera habido la gratuidad ni mis hijos hubieran podido estudiar. Voy a dejar de compartir para mirarles las caritas. ¿Quién paga? De todo este grupo que está acá, ¿alguien de ustedes paga? Yo, profe. ¿Quién? Yo, Paula. La Paula Cavieres No paga. me veo. ¿Quién más? Que no tengo luz. Yo también pago, profesora. El Nicolás, ok. ¿Quién más paga? Mira, no me equivoqué. ¿Ves tú? De los Pero 19. Sí, pero en Dígame. octubre tienen que llenar la ficha FUAC los jóvenes para que no paguen después. Ya, lo pueden hacer entonces. Mira, de los 19 que están aquí en pantalla, dos pagan. Entonces eso se debe indudablemente, y que nadie lo puede negar, ¿cierto?, al empuje que dieron los jóvenes mientras estuvieron en la calle, para que esta compañera que está aquí, que no sé cuál es su nombre, que tiene 54 años, pudiera estudiar. En otras condiciones no habríamos podido hacer nada. Yo estudié vieja, yo soy vieja, estudié menos vieja, no sé. ¿Cierto? Yo tengo 53 años y yo me puse a estudiar cuando tenía 37 y yo me sentía vieja, pero yo tuve que esperar. Primero, mi marido es profesor de educación física y kinesiólogo que trabaja en la Seremi de Salud. Entonces mi marido estaba estudiando su segunda carrera, ¿cierto? Entonces obviamente no podía estudiar yo, o era él o era yo. Después
entró a estudiar mi hija a la universidad, ¿cierto? Entonces, chuta, tenía que estudiar la hija, no podía estudiar yo. Finalmente, cuando los dos terminaron, recién ahí yo pude estudiar. ¿Pero por qué pude estudiar? Porque pude pagar para estudiar. No es que yo haya estudiado con alguna beca, alguna gratuidad, nada. O sea, recién ahí, casi a mis 40 años, logré tener el dinero para poder estudiar. Sin embargo, ahora yo de verdad me alegra, sí, pero de todas maneras, que haya gente mayor que esté estudiando y que esté estudiando gratis. O sea, para mí es una alegría. Y además, ENAC, ¿cierto? Nuestra institución es una institución sin fines de lucro, ¿sí? Por lo tanto, lo que ENAC recibe del Estado, por las becas de ustedes, ¿cierto? Se administra y se reparte en toda la institución para pagar a los profesores, para pagar los guardias, para pagar el aseo, para pagar la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para pagar todo esto, el hecho de que nosotros estemos conectados en Zoom, he estado yo conectado hasta con 50 alumnos, eso se paga una licencia, se paga la licencia Zoom, ¿cierto? Para poder tener la estabilidad, la cantidad de personas, la extensión, etcétera, eso se paga. Y ENAC lo paga. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que ENAC recibe, efectivamente lo aplica para los alumnos. Voy a seguir porque yo me entusiasmo hablando, ustedes me tienen que decir, pero yo soy re buena para ponerme a hablar otras cosas. Entonces, estos son los derechos, ¿cierto? Entre otros, los derechos fundamentales que tienen las personas. Sigamos, los derechos humanos, y aquí es donde nos podemos detener, ¿cierto? Porque los derechos humanos no es tan solo que no te peguen, no es tan solo que no te tiren por el río para abajo, no, no es tan solo eso, va más allá de eso, o no es tan solo, sino que son otras cosas también. Les mencionaba, por ejemplo, hace un par de segundos, que mi marido trabaja en la Seremia de Salud. Él lleva ya aproximadamente como 15 años trabajando ahí, y los últimos 3 ha trabajado como fiscalizador. Dentro de lo que él fiscaliza son todas las instituciones de salud, ¿cierto? Las clínicas, clínicas dentales, de estética, qué sé yo, y además los hogares de ancianos, ¿ya? Resulta que los hogares de ancianos en Chile, hay hogares de ancianos que son casi hoteles y que pagan entre 1,5 millones y 2 millones de pesos, ¿cierto? Y esos abuelos efectivamente están bien tenidos y bien cuidados. Pero hay otros, ¿cierto?, que están en pequeñas casas, ¿cierto?, de personas que hacen negocio, ¿cierto?, con esta dignidad de los abuelos. Y no tienen un baño para no sé cuánto, tienen una cantidad de abuelos en una pura pieza. El solo hecho de entrar, mi marido me comenta que es un olor, ¿cierto? Es un mal olor porque no existe, digamos, la higiene suficiente, etc. Entonces, la pregunta es, ¿cierto? Y que yo creo que ustedes más de alguna vez se la tienen que haber hecho. ¿Por qué no clausuran esos hogares, ¿cierto? ¿Por qué permiten que este particular haga negocio con estos pobres abuelos? Perdón. Y la respuesta a eso es porque el Estado no tiene cómo tener esos abuelos. O sea, si esa casa o ese lugar se clausura, ¿qué hacemos con los abuelos? ¿Dónde los llevamos? ¿Cierto? Entonces ahí el Estado no está siendo garantes con los derechos humanos de esos abuelos, ¿cierto? ¿Qué dice la letra? Dice, uno de los grandes avances del siglo XX fue la Declaración de los Derechos Humanos, que son el conjunto de características y atributos propios del ser humano derivados de su dignidad, por lo que no pueden ser afectados o vulnerados. Sin ellos, las personas no pueden existir ni llevar una vida propiamente humana. El Estado los protege y garantiza, ¿cierto? Y ahí es cuando uno dice,
¿Es tan así? ¿Cierto? ¿Es tan así? Ahora, también nos tenemos que ubicar en nuestra propia realidad, ¿cierto? Chile no es un país que tenga una cantidad de recursos increíble. No, no es así. Tiene recursos, pero están mal administrados, ¿cierto? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, recursos naturales que están en manos de privados. Y en este minuto, ¿cierto? Por ejemplo, el litio, que es un mineral súper importante, ¿cierto? Súper futurista, además. Y sin embargo, los chilenos no somos dueños de ese litio, ¿cierto? El mismo cobre. Nosotros vendemos cobre, pero no es que vendamos cobre. Nosotros vendemos, háganse la idea de que nosotros vendemos una piedra, una roca, entre barro y roca, que tiene cobre, que tiene bronce, que tiene oro, que tiene plata, y eso se lo llevan. ¿Ya? Y resulta que después nosotros tenemos que comprar, ¿cierto?, el cable a los chinos que lo hicieron con el cobre que nos compraron a nosotros. Entonces yo digo, ¿por qué el Estado no invierte, ¿cierto?, en hacer fábricas de cable con nuestro cobre y nosotros le vendemos a los chinos? ¿Cierto? Sería una solución. Ahora, indudablemente que esto yo no estoy inventando la rueda, ni es que porque yo sea la súper inteligente, no, seguramente esto se le ocurrió a muchísima gente más que yo. Yo soy un piojo en el universo, ¿cierto? El tema es, ¿cierto?, que hay intereses. Esa es la cuestión. Hay intereses. Y intereses, ¿cierto?, que el Estado de Chile ha permitido, ¿cierto?, durante muchos años, que estos intereses no le lleguen a todos, sino que a algunos. Aquí tenemos, ¿cierto?, el origen de los derechos humanos, que fue en 1945 en la Organización de las Naciones Unidas. Dice, sintieron la necesidad de que en todo el mundo, sin ninguna distinción, todas estas personas deberían de gozar de los derechos y libertades fundamentales, teniendo en consideración que la dignidad es la base de todos los derechos y libertades fundamentales de todo ser humano. La ONU proclama los derechos humanos el 10 de diciembre de 1948, con el propósito de que fueran respetados en todos los pueblos de la tierra. Por supuesto, ¿cierto?, nuestro país también está bajo esta organización que es la ONU, ¿cierto?, que no siempre indudablemente en Chile se respetan, que de pronto tenemos informes de la ONU que tampoco se escuchan mucho, ¿cierto? Pero bueno, esperemos que alguna vez esto logre cambiar. Esto que está acá, ¿cierto?, que no lo voy a leer porque es muy extenso, precisamente son los derechos que la ONU indicó que los pueblos tenían que respetar. Y estos derechos abarcan de todo, no es tan solo algunos que uno pudiera imaginarse. Por ejemplo, y voy a leer el último, dice, la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie. Mira, entonces los derechos humanos no tan solo tienen que ver con que te peguen o no te peguen, tiene que ver también con las artes, ¿cierto? Tiene que ver también con que, por ejemplo, los trabajadores tienen derecho a tomarse sus vacaciones, por lo tanto tienen derecho a descansar, tienen derecho a la recreación, por ejemplo, ¿cierto? Sin embargo, nos encontramos que por necesidad muchas veces los trabajadores se toman las vacaciones, pero se van a trabajar a otro lado durante ese tiempo. O algunos empleados, ¿cierto?, por retener al trabajador y que no le deje el puesto y que siga produciendo, le pagan las vacaciones para que no se las tome, ¿cierto? Entonces, eso también es un derecho fundamental, en este caso del trabajador. Entonces, los derechos y los deberes de las personas. El artículo 19 en la actual Constitución
asegura a todas las personas un conjunto de derechos. Cada uno de ellos conlleva asimismo deberes a los ciudadanos y ciudadanas, ¿cierto? Dentro de uno de los derechos, y acá hay un ejemplo, ¿cierto? Para que lo podamos entender. Dice derecho, el derecho a la vida, dice, y a la integridad física y psíquica de la persona. Y el deber es respetar, ¿cierto?, la vida de todas las personas, incluso las que está por nacer. Entonces, con respecto a este derecho, ¿cierto?, y con respecto a lo que ha pasado en nuestro país, hasta hace un tiempo atrás se discutió, por ejemplo, el tema del aborto en Chile. Debo decirles, ¿cierto?, que el aborto en Chile, en forma legal, por decirlo de alguna manera, siempre existió, ¿ya? Toda persona, toda mujer, por ejemplo, que estaba embarazada, ¿cierto? Y por cualquier razón llegase a fallecer su bebé dentro del vientre, en los hospitales chilenos practicaban abortos, ¿ya? Ahora, indudablemente que por la razón de muerte del bebé y por salvarle la vida a la mamá. ¿Sí? Debo decir penosamente, ¿cierto?, que en mi caso me sucedió cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, tenía 3 meses y lamentablemente el bebé falleció. Y cuando fui a un control maternal, el doctor se dio cuenta de que ya no tenía latidos. Y me tuvieron que practicar un aborto, ¿cierto? Porque el bebé ya estaba muerto. Entonces, con esto le quiero decir que eso ya existía en Chile, ¿sí? Ahora, incluyeron 3 causales, ¿cierto? La inviabilidad del feto, por violación, y no me acuerdo cuál es la otra causal. Pero yo, en este sentido, ¿cierto? Y con el avance, ¿cierto?, de todo lo que uno sabe y aprende y conoce, uno puede decir, ¿y dónde está la libertad de la mujer? ¿Sí? ¿Por qué tan solo tengo que tener esas 3 causales? ¿Por qué mi libertad no está consagrada antes de, ¿cierto? Porque cualquiera podría decir, sí, pero es que tampoco está libre porque hay otra vida. Sí, pero esa vida todavía no decide. Quien decide es la madre, ¿cierto? Y en este caso la mujer. Entonces ahí podemos dejar, ¿cierto?, una pregunta para que ustedes lo pudieran analizar y revisar, ¿cierto? ¿Dónde está mi libertad? ¿Por qué no puedo decidir? ¿Cierto? Cuando esta ley se consagró y salió en el diario oficial y todo lo demás, muchos dijeron, oye, ahora las mujeres se van a volver locas más o menos, casi que va a ser un control de maternidad, o sea, las que no quisieran tener guagua se iban a hacer el aborto y que iba a ser toda la mujer. Y resulta que no hay ningún estudio que indique, ¿cierto?, que el porcentaje de abortos en Chile haya subido. No pasó nada, no pasó absolutamente nada, ¿cierto? Eso quiere decir entonces que las mujeres que deciden libremente o que por ABC motivo tienen que hacerlo, lo van a decidir igual, ¿cierto? Y eso no va a significar que las mujeres sean sueltas de cuerpo, como decía mi abuela, no, es la libertad de cada cual, es la libertad de las personas. Y eso también es un derecho, tu propia libertad a decidir. Tenemos también que analizar los mecanismos de cómo se protegen estos derechos, ¿cierto? Y hay algunos mecanismos, ¿cierto?, que son formas de protección frente a la vulneración de los derechos. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, el recurso de protección, el recurso de amparo, el Código del Trabajo, Ley de No Discriminación, CENAME, ¿cierto?, CERNAM y el CERNAC. Estos son formas, instituciones, ¿cierto?, leyes en las cuales
nos protege de alguna manera con respecto a algún tipo de vulneración. Por ejemplo, y voy a irme al más liviano de todos, que es el CERNAC, ¿cierto? El CERNAC se supone que te defiende cuando tú compras algo en alguna tienda comercial, por ejemplo, y que te salió malo y resulta que el CERNAC no te lo quiere cambiar, entonces tú vas y pones una denuncia en el CERNAC. ¿Qué hace el CERNAC? Toma la denuncia, va a la tienda comercial y le dice, oye, tu cliente está reclamando que tú no le vendiste lo que debiste haberle vendido. Entonces ahí es la tienda la que decide si responde o no responde, porque tampoco CERNAC tiene las atribuciones suficientes, ¿cierto?, como para obligar a esa tienda. De pronto le puede cursar multas, ¿sí? Pero las multas, ¿cierto?, son bastante menos onerosas, ¿cierto?, que efectivamente poder responder frente a alguna acusación. El CENAME, ¿cierto?, y yo creo que ustedes todos deben tener información suficiente para decir que claramente los derechos de esos niños, en su gran mayoría, fueron vulnerados, ¿no es verdad? Ahora, el CENAME es la institución o la organización que le paga, ¿cierto?, a privados para que tengan, ¿cierto?, en custodia a estos niños, que pueden ser infractores de ley, que pueden ser por abandono, una serie de cosas, ¿cierto? Y es ahí donde el abuso se produce, cuando estos niños, ¿cierto?, son un número más dentro del negocio de ese particular, ¿cierto? Y que en este particular podemos encontrar hasta fundaciones, ¿cierto?, que también han estado por ahí involucradas en algunas cosas. Les puedo contar una experiencia personal con respecto al CENAME. Cuando yo era muy, muy joven, yo tuve a mi hija mayor a los 18 años y me tuve que hacer cargo, trabajar y estudiar, ¿cierto? Ya felizmente ya había terminado mi cuarto medio. Y lo primero que yo estudié fue secretariado comercial. Ese fue mi primer título. Y me fui a trabajar a un lugar que se llamaba Casa de Menores. Esta Casa de Menores estaba ubicada en la calle San Francisco con Avenida Mata. Y yo era la secretaria de todas las asistentes sociales que trabajaban dentro de esta Casa de Menores. Bueno, al poco andar me di cuenta que esto no era una casa de menores, sino que era una cárcel. Una cárcel donde estaban todos los niños mezclados, los grandes con los chicos, los infractores de ley, los que tomaban por vagancia, los que estaban abandonados, los que entregaba el tribunal. Estaban todos mezclados por diferentes razones. Por lo regular en la mañana me encontraba con 3, 4, 5 niños, regularmente pequeños, que habían sido violados en la noche por otros jóvenes. Fue una experiencia muy brutal, muy brutal. Una vez a la semana se recibían a los apoderados, ¿cierto?, o a las personas que estaban encargadas de estos jóvenes y niños. Y en una oportunidad llegó una mamá que se veía que era una señora del sur. Estoy hablando hace muchos años atrás, o sea, imagínense, yo tenía 19 años, 20 años, no tenía más, y tengo 53, o sea, estoy hablando de ciertos años atrás. Y esta señora venía con dos niños pequeños, y justamente las asistentes estaban ocupadas, y cuando ellas estaban ocupadas me hacían a mí llenar unas fichas y unos formatos. Y la señora, según ella, venía a dejar a sus niños a esta casa de menores porque ella no tenía cómo alimentarlos. No sé de dónde saqué las agallas con esa corta edad y decirle a la señora qué es lo que era en verdad la casa de menores y que se llevara a sus hijos. Y aunque sí tuviera que pedir plata en la calle para darles de comer, iba a ser mucho mejor que los dejara ahí.
Felizmente yo no sé con qué vehemencia le hablé a la señora, que felizmente me hizo caso y se llevó a sus hijos. Espero en Dios que estén bien. Obviamente nunca más los volví a ver y no sé lo que pasó con ellos. Alcancé a trabajar 1 año y no soporté trabajar más ahí, porque fue terrible. Entonces, por supuesto, ¿cierto? Una vez más, y eso ha venido sucediendo desde esos años y en más. Entonces los derechos de los niños fueron vulnerados desde siempre. No es ahora, no es algo que se vea ahora. Ahora quizás salen las cosas a la luz porque tenemos WhatsApp, porque tenemos internet, porque la televisión tiene 1800 canales, porque tenemos canales Facebook Live, qué sé yo, tenemos 1000 formas de poder saber cosas. En ese tiempo no se sabían, pero se siguen haciendo igual. Bien, tenemos otro, ¿cierto? Que es, por ejemplo, el Código del Trabajo, que es el que debiera, ¿cierto?, regular, ¿cierto?, las relaciones entre trabajadores y empleadores y, por supuesto, ¿cierto?, evitar la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores. Y además, ¿cierto?, fijar las reglas con respecto a los empleadores. Pero claramente, ¿cierto?, eso siempre está de alguna manera vulnerado. ¿Por qué? Por la necesidad económica que tienen las personas de trabajar. Muchas veces las personas, ¿cierto?, los trabajadores aguantamos ciertas cosas porque indudablemente tengo que darle comer a mi gente, porque tengo que pagar una cuenta, porque justo me compré el auto, ¿cierto? El auto que ocupo para venir a trabajar, porque la micro no la puedo tomar y lo tengo que pagar. Entonces ahí es donde muchas veces incluso uno, ¿cierto?, vulnera sus propios derechos. Bien, bueno, aquí tenemos algunas definiciones, ¿cierto? Tenemos el recurso de protección y posteriormente tenemos el recurso del amparo, que son uno de los que estaba acá, que son formas de protección. En las dos últimas fichas donde se explica lo que es el recurso de protección y lo que es el recurso del amparo. Bien, he hablado como las loras y ya estoy un poquitín seca. Díganme o pregúntenme si hay algo que no les quedó claro o si efectivamente quieren solo opinar. Soy todo oídos para ustedes. Yo le voy a hacer una pregunta, pero quiero que me responda así súper sincera. Dígame, a ver qué me va a preguntar, me da miedo. No, primero que quede claro que yo soy de la prueba, que no se vaya a pensar de otra cosa, pero con la hoja en blanco, ¿podemos cambiar todo lo malo que está? Es que uno Mira, yo está no, súper la vinculado. verdad, yo no te puedo dar la garantía de que eso va a suceder efectivamente. ¿Por qué no te puedo dar la garantía? Porque hay ciertas situaciones, procedimientos que aún todavía no están totalmente claros, ¿ya? Y tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los constituyentes, ¿cierto? Hay dos formas de que, a ver, ¿qué significa esto del constituyente y del mixto? Significa que son personas, ¿cierto?, que van a escribir esta nueva constitución. La mixta es que va a haber gente de otros lugares, particulares, independientes, lo que sea, pero además van a haber diputados o senadores incluso que van a estar conformando esta masa. Y por otro lado, tenemos la constituyente, que se supone, ¿cierto?, que en su gran mayoría tienen que ser personas que no tienen que ver con partidos políticos, que no son senadores, que no son diputados. ¿Ya? Ahí tenemos las dos partes. Entonces, entendemos que si gana la constitución mixta, entendemos que van a haber un grupo que son los mismos de siempre y que de alguna manera podrían favorecer a los mismos de siempre, ¿cierto? Pero entendemos por otro lado que la constituyente, ¿cierto?, son personas que no están relacionadas con estos tan vilipendiados partidos políticos, ¿cierto?
y que lo van a hacer en son de que efectivamente esta cosa, digamos, esté un poco más abierta y de alguna manera no se pasen a llevar estos derechos fundamentales de las personas. Pero esa parte es la que no está todavía totalmente regulada. O sea, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cierto? Se van a juntar, estas personas se van a asesorar por alguien, van a haber abogados constitucionalistas, por ejemplo, porque si tú me preguntas a mí en forma personal, a mí me encantaría ser constituyente, me encantaría, pero resulta que así todo con los conocimientos que tengo no me alcanza, ¿cierto?, para poder redactar una constitución. O sea, de todas formas van a tener que ser personas bastante instruidas, ¿cierto? Entonces, ¿esta hoja en blanco puede cambiar? Sí, siempre y cuando las personas que efectivamente la redacten sean personas, primero, que entiendan y segundo, que no estén politizadas. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos otra pega, que es elegir a los que correspondan. Porque después de esta votación vamos a tener que elegir quiénes van a conformar esta constituyente, por ejemplo. Y ahí es la pega que nosotros tenemos de saber a quién vamos a elegir. Y no que porque te lo dijo Juanito, no, uno tiene que ir solito y a ver, ¿quién es este? ¿De dónde salió? ¿Quién lo auspicia? ¿Quién le puso fichas a este para que esté ahí en este listado? ¿Cierto? Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener que tener ojo. ¿Se puede hacer de nuevo? Sí se puede hacer de nuevo. Sí se puede. Y uno tiene que tener la fe de que sea de nuevo. Ahora, por otro lado, si tú te pones así como bien en la dura, ¿cierto? Esta constitución, lamentablemente, a la gran mayoría de los ciudadanos no los favorece en nada. No los favorece en nada. Porque no hay nada consagrado. Es más, uno de los artículos más importantes de la Constitución dice, y esto grábenselo chiquillos, dice, todo lo que el Estado no puede garantizar, podrán los privados garantizar. ¿Qué significa eso? Si el Estado no puede dar ay, volví. Sí. Ah, esta cuestión casi me dio espanto. Ya, vuelvo a lo que estaba diciendo. La Constitución dice, en una de sus partes más importantes, dice, todo lo que el Estado no puede garantizar, lo podrán garantizar los privados. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, ¿Alguien profe. me está escuchando? ¿O me caí de Sí, profe. nuevo? Sí, No, profe, lo estamos No, sí escuchando. estamos escuchando. Ay, qué terrible. Sí, se escucha. Escucha. Ya, hijo.
Ah, ya, listo. Ya la sacaron. Mamá, me duele. Porque yo me abrí el primero. ¿Qué pasa? La Andrea no quiere hacer la clase, si la tengo aquí en la pantalla y está callada. Perdón, ¿están ahí todavía? Sí, Profe. profe. Perdón, me caí. Me desconecté del wifi de la casa y conecté con mi celular. Espero que no se me caiga de nuevo. Que no quiero dejar de decirle lo que le estaba diciendo, que no sé si lo alcanzaron a escuchar. En uno de los artículos más importantes de la Constitución dice, todo lo que el Estado no puede ser garante, podrá ser garante en los privados. Entonces, ahí en lo que le estoy mencionando es precisamente lo que vemos a diario. Es decir, si el Estado no puede garantizar una salud de calidad, ¿cierto? Le permite a los privados hacer negocio con la salud y cobrarnos un ojo de la cara por un remedio, ¿cierto? O por lo que sea. Eso es. Bien. No sé si te quedó claro, Andrea, lo que te respondía. Yo siento que no te puedo responder así con 100% de seguridad de que la hoja en blanco va a ser... No, porque la escriben, la van a escribir personas, ¿cierto? La van a escribir seres humanos que también se pueden equivocar. Ahora, con todo lo que tenemos, ¿cierto? Si hacemos algo nuevo, de todas maneras va a ser mejor que lo que tenemos. Claramente. ¿Por qué? Porque ya tenemos un patrón, ya sabemos qué es lo que no se puede repetir. Entonces ahí tenemos, por lo menos tenemos una garantía. Por lo tanto, eso que dicen que vamos a empezar de una hoja en blanco, no es tan así, porque ya tenemos un ejemplo, ya tenemos lo que dice y lo que no podemos hacer. No sé si me explico con eso. ¿Sí? ¿Alguna otra chiquilla, chiquillos, tienen alguna otra duda? ¿Les pareció muy enredado, muy latoso esto? ¿No? Ya, la Maritza dice que no, por lo menos. La Bernardita tampoco. Perfecto. Ya, estamos bien entonces. Bien, no teniendo dudas, que por lo que veo todos lo entendieron, ¿cierto? De alguna manera. Lo que vamos a hacer ahora, chiquillo, es, vamos a hacer la tarea formativa, ¿ya? La tarea formativa consta de hacer un mapa conceptual de lo que vimos ahora, de esto de los derechos fundamentales, ¿cierto? De la Constitución, todo lo que vimos hoy día. Para esto, ¿cierto? Y que ustedes lo tienen, lo voy a compartir, lo tienen ustedes en el aula virtual y que lo tienen disponible, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen que ver o lo que tienen que identificar en esto? Bueno, la primera parte habla de que tiene que tener una portada, un logo, bueno, eso obviamente ahora no lo van a poder hacer, pero sí cuando lo suban, ¿cierto? Tiene
títulos principales. Eso es lo primero. Después tiene que tener títulos relacionados con estos principales. Dice utilizar figuras geométricas diferenciadas. ¿A qué se refiere con esto? Un mapa conceptual, ¿cierto? Es una representación gráfica de definiciones. Eso es un mapa conceptual. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, tendrían que ocupar quizás un rectángulo o un cuadrado, ¿cierto? Donde tengo el título principal. Después podría ocupar a lo mejor un semicírculo o un ovalado, ¿cierto? Para algún título más chico. Y además habla de conectores. Los conectores son las líneas, ¿cierto?, que unen un concepto con otro. Esos son los conectores, ¿ya? Me imagino que ustedes en alguna oportunidad tienen que haber hecho un mapa conceptual, probablemente no es algo tan desconocido para ustedes, ¿ya? Traten de hacerlo lo más resumido posible. Tienen en el PPT en el aula, si lo quieren volver a revisar, ¿cierto? Van a tener 40 minutos. Los voy a agrupar, pequeños grupitos. Traten de la persona que está conectada en computador lo haga, obviamente con el aporte de todos, pero que esa persona lo dibuje, por decirlo de alguna manera, para que después lo podamos compartir y además lo podamos también de alguna manera corregir, ¿ya? Ese mismo trabajo, ustedes internamente, cada equipo lo comparte y lo suben, ese mismo trabajo en forma individual al aula virtual. Los que no se conectan, obviamente, van a tener que hacerlo individualmente, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillas? ¿No? ¿Está todo claro? Las que tengo, las que puedo ver, pues. Las que no tienen, háganme un monito. Ahí abajo dice reacciones. Entonces los que no pueden, por lo menos un dedito para arriba, alguna cuestión, para que yo sepa que no tienen duda. Ya, fantástico, súper bien. Ahora me enteré que había varias más. Ya, vamos a hacer los grupos entonces, para que se puedan organizar. Ya, vamos a crear 5 sesiones pequeñas, más o menos entre 3 y 4 participantes. Cuando les aparezca el mensaje en pantalla, deben conectarse, ¿ya? Van a tener 40 minutos desde ahora. Éxito, chiquillas.